El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. En otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca, hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: Silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio, tengan la bondad de sentarse, por favor, un momento. Hay tres tipos de personas que están hoy escuchándome, que están hoy celebrando conmigo esta Eucaristía. Primero, las personas que ya vivieron una tormenta, una o muchas. Esas personas me están escuchando y quizá cosas de las que yo voy a decir aquí en el corazón van a decir: sí, tienes razón, sí, a mí me pasó, sí, tal cosa. El segundo grupo de personas son las que están viviendo ahorita una tormenta. Y por supuesto el tercer grupo de personas son las que no han vivido una tormenta, pero la van a vivir. Quisiéramos pensar de que haya un cuarto grupo de personas, y es que las personas que nunca van a vivir una tormenta, pero eso no es posible. Y no lo digo yo, pues, ojalá lo dijera yo. Lo dijo Cristo. Cristo en otro texto donde está hablando sobre edificar la casa sobre arena y edificar la casa sobre roca, dice que a los que edifican sobre roca le vienen los vientos, las lluvias, las aguas. Y a los que edifican sobre arena le vienen los vientos, las lluvias y las aguas. Ven, que la lluvia viene, que el agua viene, que se salen los ríos, se salen. Por eso, con toda seguridad, afirmo que hay tres grupos de personas que están escuchando esto. Los que ya vivieron una tormenta, los que la están viviendo y los que la van a vivir. Tomando en cuenta esto, yo he pensado que pudiéramos reflexionar sobre 5 cosas, 5 puntos, muy sencillos, espero yo, para sacar provecho de este texto evangélico que nos regala hoy la Iglesia y que ha pedido los obispos de Costa Rica para nosotros. El primer punto, desmenuzando un poquito el texto del Evangelio, dice: vamos a la otra orilla. Atención, esa es la invitación que le hace Jesús a los discípulos. Vamos a la otra orilla. Yo quisiera decirlo con toda la fuerza, y es decir, hay otra orilla. Hay otra orilla. Es muy fácil que en los tiempos de tormenta a uno se le olvide que hay calma en otro lugar. ¿Cuánto va a durar nuestra tormenta? Claramente estamos pidiendo al Señor por esta pandemia que estamos viviendo, pero bueno, dentro de estas pandemias hay otras tormentas, otras cosas que no tienen que ver con el COVID, que tienen que ver con otras circunstancias y cosas que vivimos nosotros internamente. San Pablo decía muy lindo en la lectura que acabamos de escuchar: ¿quién nos va a separar del amor de Dios? ¿La espada, la desnudez, la angustia, la aflicción? Entonces,
hay otra orilla. Y eso no lo podemos olvidar porque es muy importante que tengamos presente en nuestra lucha de que hay otra orilla. Hay una diferencia claramente entre las cuevas y los túneles, parecen lo mismo, en la entrada parecen lo mismo. Un túnel tiene una entrada y tiene una salida, una cueva solamente tiene entrada, no hay salida. Yo quisiera en este primer punto invitarle a usted a vivir la tormenta como un túnel, no como una cueva. No se meta en la pandemia con una cueva, no se meta en la tormenta como quien está viviendo en una cueva. Hay otra orilla, hay otro lado. Padre, pero ¿cuándo va a llegar ese otro lado? Y yo quisiera saberlo. Cristo nos ha dicho, nos ha recordado que Él ya venció la muerte. Entonces, lo primero, hay otra orilla. Segundo punto, dice el texto, aquel día al atardecer. Segundo punto, dice entonces, aquel día al atardecer. Parece que me voy a contradecir, pero no. Al atardecer significa que se está poniendo oscuro. Al atardecer significa que el sol se va a ir. Bueno, no, se va a ocultar, no lo vamos a ver. Ahí va a estar el sol, pero no lo vamos a ver. Y la segunda cosa de las tormentas es aceptar de que hay oscuridad. Aceptar de que es cansado remar en una tormenta. Hasta parece inútil. Yo nunca he estado en una tormenta. Lo más cercano fue una vez que estaba allí en un barco y salimos y el barco se movía feísimo, pero no parecido a esto. Y ni siquiera estábamos remando porque el barco llevaba motor. Y aceptar, Señor, caer de rodillas, llorar, no importa, decir, estoy preocupado, mi familia tiene hambre, no hay empleo, no hay trabajo. No como el rotulito de quejarse, sino que Cristo lo había dicho, lo ha dicho, quien esté cansado, venga a mí. Sí. Las tormentas a nosotros nos meten en momentos oscuros. Yo me imagino un padre de familia desempleado, con los hijos, no teniendo dinero, ¿cómo va a ser? Para pagar sus facturas, para pagar su alimentación. Claro que las tormentas nos meten a nosotros en oscuridad, claro que sí. Y no es pecado reconocer que es de noche. No ofendemos a Dios diciendo que hay oscuridad. El Señor lo ha dicho, el que esté cansado venga a mí y yo le daré descanso. Entonces, el segundo punto, reconozcamos con libertad. Se pone oscuro el asunto, se pone oscuro y eso no atenta con nuestra fe cristiana. La tercera cosa, tercera frasecita del Evangelio dice, las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla. Disculpen, parece inapropiado tal vez que yo recuerde aquí un principio de la física, que es el principio de Arquímedes. Arquímedes descubrió, metido en una bañera, que un cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta una fuerza de abajo hacia arriba del tamaño del líquido que se desaloja. Disculpen la bombetada. Y es por eso que un barco puede flotar, porque existe una presión del peso del barco, de la densidad mejor del barco, y otra fuerza de abajo del agua hacia arriba. ¿Y esto qué tiene que ver, Padre, con que, bueno, hoy estamos leyendo el Evangelio de Marcos, seguro Marcos no había estudiado Arquímedes, pero está diciendo una gran verdad espiritual. ¿Y cuál es? Que el barco necesita del agua para moverse. Usted necesita del agua para llegar a la otra orilla. El agua no es la enemiga. Es decir, usted tiene que acostumbrarse en medio de la tormenta que el agua le va a rodear. ¿Cuáles son las dos cosas que usted tiene que tener cuidado? Es que el agua se meta en el barco. La física dice que cuando el agua se mete en el barco adquiere más densidad y entonces ya ahora sí cambia el asunto y por eso se hunde. Y porque desplaza el aire, que es la segunda cosa. Entonces, la tormenta que usted tiene que cuidar es en la tormenta, perdón, lo que usted tiene que cuidar es que el agua no se meta. Ahí se mete facilita, la desesperanza se mete, la tristeza se mete, la angustia se mete, porque claramente el diablo también saca provecho con todo esto. Y entonces decimos normalmente
esa frase que nos ahogamos en un vaso de agua. Yo no estoy diciendo que esto es un vaso de agua, Dios mío, jamás. La cantidad de hermanos muertos no es un vaso de agua. Toda la situación de desempleo no es un vaso de agua, pero estoy diciendo que para vivir cristianamente la tormenta no podemos dejar que el agua se nos meta adentro, porque nos hundimos. Si es allí, vamos a tener que acostumbrarnos por un tiempo en nuestras tormentas a mirar el agua, y esa agua es amiga, porque esa agua es la que me va a transportar al otro lado. Y la otra cosa que hay que cuidar allí, utilizando el principio de la física, es el aire. El agua, el bote que tiene aire ayuda porque la densidad sea menor, pero cuando este aire se desplaza, se llena de agua, entonces se vuelve más pesado. Cuando en la vida espiritual hablamos de aire, tenemos que decir que es la oración. El tiempo de la tormenta es el tiempo de la oración. Mire, no es el tiempo que nos gusta rezar. No. Muy interesante. Los discípulos le hablan a Jesús. ¿Qué forma de hablarle? Ahorita lo voy a mencionar, ¿verdad? Pero ¿qué forma de hablarle? Maestro, no te importa que nos ahoguemos. Más que hablarle parece un reclamo. Y lo es. Pero le hablan. Eso quiere decir que en medio de la tormenta, la oración no es algo que seguramente va a brotar espontáneamente. No, vas a tener que forzarte porque hasta incluso vas a sentir que Dios te ha abandonado. Por eso hay que cuidar el aire es la oración. En la medida que pierdas el aire, el barco se va a hundir. Mientras tenga el aire, el barco va a flotar mientras pasa la tormenta. Orar es como que usted se ponga un traje de buzo y se ponga un tanque de oxígeno. Y la oración le va a ayudar a permanecer seguro. O digámoslo en forma más clara, no orar es como que usted agarra el bote y con un hacha le empieza a hacer un hueco. Es decir, en medio de la tormenta, cuando usted no ora, cuando usted no dobla rodilla, y no estoy hablando de que se van a resolver los problemas de manera mágica por la oración, estoy diciendo que la oración es la que te mantiene con fuerza y de pie. Y entonces ese hueco allí, empieza a meterse el agua y entonces allí sí que te vas a ahogar. Cuarto punto. Dice, maestro, ¿acaso no te importa que perezcamos? El diablo sí que no es creativo. El diablo repite la misma tentación siempre. ¿Cuál fue la tentación de Adán y Eva? ¿Se acuerdan? Coman de este arbolito, coman que esto no les va a pasar nada. Dios les dijo que se iban a volver como dioses y que iban a morir, pero eso es mentira, porque lo que pasa es que Dios no les importa a ustedes, a mí sí me importan y por eso entonces yo les digo que coman, que nada va a pasar. Vean lo mismo, el diablo le dice, maestro, ¿acaso no te importa que perezcamos? Les repito, la manera más absurda de despertar a Jesús. Como que yo vaya a pedirle a la vecina un poquito de azúcar para mencionar el Chavo, por ejemplo, y que yo vaya donde la vecina y le diga, oiga vecina, ¿no le importa que yo no tenga azúcar para el café? Pero ya, ¿cómo es eso? ¿Viene a pedir o viene a reclamar? Pero bueno, es que miren que la tentación del diablo es la misma. No le importamos a Dios. Uy, que si yo hubiera sido Jesús, me levanto y le hubiera dicho, ¿cómo que no me importa? ¿Cómo que no les importa? Si le hemos amado eternamente, si me he encarnado para salvarlos en la cruz, ¿cómo vas a decir? Interesante es poder descubrir que uno también tiene esa tentación frente a las tormentas. Uno le dice, pero Señor, ¿y usted no podía salvar a este familiar que se me murió? ¿Y usted no podía salvar mi trabajo, mi relación, mi familia? Es que no te importa. ¿Acaso te estamos pidiendo algo malo, Señor? ¿Te estamos pidiendo algo bueno? ¿Cómo es que no haces nada? La tentación es la misma. Creo que en este tiempo de pandemia nos hace bien recordar un poema de Gabriela Mistral, que normalmente leemos en Cuaresma, pero que nos recuerda que claro que a Dios le importamos, porque el sentimiento de quejarnos nos mete como en una burbuja de reclamos a Dios. Yo leo el poema. Usted seguramente lo conoce, dice, en esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte
por mi carne enferma. Pero al verte, mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti que me siento solo? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Ahora ya no me acuerdo de nada. Huyeron de mí todas mis dolencias. El ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña. Y solo pido no pedirte nada, estar aquí junto a tu imagen muerta, ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. Quinto y final. A ver si me logro explicar con este último punto. Para mí Jesús, el texto lo dice, para mí Jesús no calmó la tormenta. Lo que hizo fue trasladarla como padre. Sí. ¿Trasladarla a dónde? Permíteme explicarle. Fíjense que ustedes siguen el texto. Espérense aquí para ver. Ustedes siguen el texto, dice, el viento, dijo silencio, enmudece, y el viento cesó y vino una gran calma. Dice, padre, ¿cómo está diciendo que no la calmó? Espérese. Él les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Y ojo lo que dice, se llenaron de miedo. ¿Pero cómo? ¿Cómo que se llenaron de miedo? ¿No acaba de calmar el Señor la tempestad? Y cuando le preguntan, ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Dice que se llenaron de miedo. A mí me gusta decir que el Señor trasladó la tormenta. La tormenta que estaba aquí así, la metió en el corazón de sus discípulos. Allí en el corazón de sus discípulos. Y entonces dice, ¿pero quién es este? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Se le metió la tormenta en el corazón. Esas tormentas que llegan a desordenar el orden de uno y a poner un orden, a desordenar la voluntad de uno y a poner la voluntad de Dios. Esas tormentas que a diferencia de las exteriores parecen que no destruyen sino que acomodan. Parecen que no matan sino que sanan. En vez de quitar la vida, dan la vida. Por eso digo que la tormenta se trasladó. Claro, la de afuera se trasladó. ¿A dónde se trasladó? Al corazón. Por ejemplo, Jack Fest. Recientemente lo van a canonizar prontamente, espero. ¿Cómo fue? No voy a contar toda la historia, ya hemos hablado de él. Hasta en la cárcel, después de que asesinó a alguien, hasta en la cárcel logró encontrar a Dios. Entonces la tormenta de ser un asesino lo llevó hasta la cárcel y allí, en la cárcel, encontró a Dios. Y entonces... Padre, usted está diciendo que Dios lo llevó a la cárcel. No le estoy diciendo que Dios los llevó a la cárcel. No, Dios guarde. Por lo menos en mi experiencia de Dios, en mi experiencia de fe, no existe un Dios que sueñe con maltratar a sus hijos para aprender lecciones. No, jamás. El Dios que envió a Jesucristo a morir en la cruz por nosotros, jamás. Estoy diciendo que esa tormenta exterior llegó al interior del corazón y cambió. Ojalá que la iglesia francesa pueda terminar el proceso para canonizarlo o beatificarlo. Teresa de Calcuta, por ejemplo, ella sale, ve a un enfermo y se le destroza el corazón, esa tormenta de ese pobre ahí le destroza el corazón y le dice a Dios, y usted, ya siendo religiosa, ¿y usted qué hace por estas personas? Y Dios le responde en un sueño, tú me preguntas a mí, que qué hago yo por los pobres, y yo te digo que mi respuesta a esos pobres eres tú. Yo te hice para que seas mi respuesta. La tormenta de ver a los pobres allí se trasladó al corazón. Claro, dejó el convento, se puso un sari, que es la ropa que utilizan las indias, y se fue a trabajar a Calcuta. ¿Verdad? Francisco de Asís, el asco que le tenía a los leprosos.
¿verdad? La repulsión que le tenía a los leprosos. Siempre que veía a uno, trataba de huir, pero Dios le puso una tormenta. ¿Y qué hizo? En vez de salir corriendo, lejos de él, corrió a él y lo abrazó. Una tormenta es cuando, como Maximiliano María Kolbe, que se salvó de no ser sacrificado, y levanta la mano y se ofrece para morir en vez de aquel hombre que tenía familia. Es una tormenta, esas tormentas que en vez de dar tristeza dan plenitud. Por eso digo que la tormenta no fue que la aplacó, se le metió en el corazón. Se le metió en el corazón. Yo termino, vean todo lo que he durado. Dos cosas finales, dos cosas muy importantes para terminar. Escuché a un pastor protestante en una prédica, hablando de un amigo suyo que le tenía miedo a las alturas, pero que sin embargo le tocó viajar en avioneta a una parte del país. Y con tan mala suerte para este muchacho, para este predicador, que cuando se montó en la avioneta empezó a haber una tormenta. Pues no era una gran tormenta, pero para quien tiene miedo de ¿cómo se llama?, a las alturas, eso era un diluvio. Y entonces era una avioneta pequeñita donde solo iba el piloto y solamente iba él, y entonces iba allí con mucho miedo. El piloto estaba un poco estresado porque el otro iba diciendo, mire, cuidado aquí, cuidado allá, ¿verdad? Pues el piloto dice, esto es como una lluviecita, pero entonces dice, mire, usted es un hombre de fe, le dice el piloto. Dice, claro, yo soy predicador. Dice, bueno, le voy a decir algo. Esta agujita que está aquí, la única forma de que nosotros estemos en peligro es que esta agujita se mueva. Entonces, ya que esto es un hombre de fe, yo le pido que si usted gusta, ore para que esta agujita no se mueva. Y claro, ore, y empezó, Señor, yo te pido, yo bendigo, y le sacó todos los demonios de las agujas que se mueven que había en el avión, así literalmente decía, ¿verdad? Señor, te pido, te glorifico, expulso todo demonio en las agujas que haya, etc. Bueno, después de media hora pudieron llegar al territorio donde estaban, a donde iban a aterrizar, y cuando llegó abajo le dice el predicador, vio lo que aprovechó, ¿verdad?, como para conquistar un poquito al piloto. Dice, vio lo que es tener fe en Dios. Usted vio que yo tenía mucho miedo, pero invoqué al Señor y esa agujita no se movió. El piloto, un poco sonriente, le dice, disculpe, y disculpen lo que le voy a decir, pero yo lo veía a usted tan ansioso que le dije eso, pero esa agujita está mala, eso no se iba a mover nunca, ¿verdad? Yo seguramente le hubiera dado un pescozón. Pero muy interesante. ¿Por qué el piloto le dijo eso al que está a la par? ¿Por qué le dijo? ¿Para qué? Para que quitara la mirada de la tormenta. Quitara la mirada de la tormenta. Entonces la primera cosa para terminar es, ¿dónde vas a fijar tu mirada? ¿Dónde vas a fijar tu mirada? ¿En el Señor que va en la barca o en la tormenta que parece ahogarte? Yo, pequeñito, que al inicio me daba miedo a mí las sombras. Cuando uno le pone mucha atención a las sombras pequeñitas, la sombra de un palo de mango se me volvía a mí King Kong. Y entre más atención yo le ponía, más grande se hacía. Y cuando me daba miedo los ruidos, las pisadas de los gatos en los techos, con ese miedo a mí se me volvían que eran 20 ladrones que se iban a meter. Porque en la medida en que yo ponía atención, se iba haciendo más grande. Yo no estoy diciendo, ay, esto de la tormenta no es nada. No, hay tormentas de tormentas. Hay tormentas donde uno deja el pellejo, el alma, y queda uno en pedazos. Pero estoy diciéndote que en medio de la tormenta, ¿dónde vas a poner la mirada? Y la segunda cosa, hay dos formas de estar en la barca con Cristo, dormido y despierto. San Agustín lo dice. Se ha puesto de moda un cristianismo muy light, muy flojo, que es estar con Cristo en la barca, pero dormido. Estoy feliz porque estoy con Cristo, pero está dormido. Entonces, como estoy con Cristo, pero está dormido, entonces yo puedo mentir lo que me dé la gana, puedo hacer las trampas que me dé la gana, puedo navegar en internet lo que me dé la gana, puedo compartir los memes que me dé la gana, puedo en mi matrimonio hacer lo que me da la gana, puedo en mi noviazgo vivir la sexualidad como me dé la gana, puedo robar como me dé la gana, pero los domingos yo digo alabado sea el Señor Jesucristo y cantamos, porque estoy con Cristo y me siento feliz, pero Cristo está dormido. Y es cómodo a veces despertarlo
para que me calme la tormenta, entre comillas, y ya luego que se vuelva a dormir, duérmase, señor, duérmase. Le doy ahí un té de tilo para que se duerma, porque me estorba en mis fechorías. Y la otra vez con Cristo despierto. Y eso hay que elegirlo. Dice San Agustín, había tormenta hasta que Cristo se despertó. Con la presencia de Cristo es diferente. 3 personas escucharon esta reflexión. Los que ya pasaron una tormenta, yo les pido, háblenle, cuenten a nosotros de que hay otra orilla de verdad. Den su testimonio, ocupamos esperanza. Segundo, los que están viviendo una tormenta, no, fija los ojos en Cristo. No le pongas atención a esa tormenta, si no se te va a hacer más grande. No olvides el oxígeno, el aire, no dejes entrar el agua porque te ahoga. Y tercero, los que van a enfrentarse a una tormenta. Mejor despierta a Cristo desde ya y con Cristo vas a estar preparado para enfrentar lo que se venga. Bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos.